La verdad salió a la luz después de su muerte. Un sobre amarillo escondido en un cajón que nadie revisó durante 33 años. Adentro, una carta redactada a mano en español. Nadie supo que existía hasta octubre de 2024, cuando Fernando falleció y su familia vació su oficina en Los Ángeles. Un cajón, un sobre sellado, 33 años de silencio preservados en papel. Lo que nunca te dijeron es por qué el hombre que rescató a los Dodgers terminó aborreciendo el béisbol. Su nombre era Fernando Valenzuela Anguamea. Para América Latina, el Toro. Para Los Ángeles, simplemente Fernando. Y lo que le hicieron en una mañana de marzo de 1991 lo destruyó por dentro durante 3 décadas. Lo quebró de una forma que los estadios repletos nunca pudieron reparar. De una forma que el dinero, los trofeos y los aplausos jamás pudieron sanar. Esta es su historia, la que nunca terminó de contarse. En los próximos minutos vas a conocer 4 cosas que nunca te revelaron sobre Fernando Valenzuela. La primera, cómo un niño que recolectaba tomates por 15 centavos al día terminó siendo más reconocido que las estrellas de Hollywood en 1981. Vamos a hablar de nombres, de fechas exactas, del instante preciso donde nació la fernandomanía y de lo que eso representó para millones de mexicanos que vivían invisibles en Estados Unidos. La segunda, la traición. El día en que los Dodgers lo citaron en una oficina y le comunicaron que ya no era útil, sin ceremonia, sin gratitud, como si fuera desechable. La tercera, los 33 años de silencio. Lo que Fernando jamás expresó en público, las verdades que se llevó a la tumba. Y la cuarta, la carta, las 3 páginas que explican toda su existencia, el perdón que redactó, pero nunca envió. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te marchas antes del final, te pierdes lo más importante. La respuesta. ¿Por qué un hombre que lo tuvo todo eligió perdonar en silencio a quienes lo humillaron? Empecemos. Huaquila, 1960. Huaquila, Sonora, México. 300 personas sin electricidad permanente, sin agua corriente. El agua llegaba en burro, las casas eran de adobe. Los niños, en lugar de ir a la escuela, iban al campo. Ahí nació Fernando Valenzuela Anguamea, el menor de 12 hermanos, 12 hijos, una familia entera sostenida por Avelino, que cultivaba maíz y frijol en 3 hectáreas de tierra seca. Su esposa María lavaba ropa ajena, cocinaba, cuidaba animales. En esa casa nunca sobraba nada, pero tampoco faltaba lo esencial. Había dignidad, había trabajo. Fernando tenía 6 años cuando comenzó a trabajar en los campos de tomate. 6 años. Recolectaba tomates, los metía en cajas de madera, se quemaba la piel con el sol del desierto sonorense, que en verano supera los 45 grados. Le pagaban 15 centavos por caja. En un día bueno, un día donde el cuerpo resistía y los tomates estaban al alcance, Fernando llenaba 5 cajas. 75 centavos. Eso era lo que valía una jornada completa de trabajo de un niño de 6 años en Huaquila en 1966. Pero había algo que Fernando amaba más que cualquier cosa en el mundo: el béisbol. En Huaquila no había diamante de béisbol, no había campos marcados, ni líneas blancas en el suelo, ni gradas donde sentarse a ver. Había un terreno baldío lleno de piedras donde los niños jugaban después del trabajo, cuando ya había oscurecido y el calor bajaba apenas lo suficiente para correr. Sin guantes de cuero, sin bates de verdad, solo palos de madera que alguien había tallado
y pelotas hechas con calcetines viejos enrollados y ajustados con cinta de tela. Con eso jugaban béisbol en Echoguaquila, y Fernando era zurdo. En el béisbol, los lanzadores zurdos son especiales. Pueden atacar a los bateadores desde ángulos que los diestros no pueden. Tienen ventaja natural contra la mayoría de los bateadores en el home, pero en el pueblo nadie sabía nada de eso. Nadie analizaba mecánicas ni estudiaba estadísticas. Solo veían a un niño robusto que lanzaba de forma extraña, que giraba el cuerpo de una manera peculiar antes de soltar la pelota. Mi hermano mayor me enseñó lo básico, confesó Fernando años después. Me dijo que lanzara fuerte y que los bateadores se preocuparan por el resto. Eso fue toda mi academia. A los 14 años, Fernando ya participaba en el equipo de Navojoa, un pueblo más grande, a 40 kilómetros de Echoguaquila, por camino de terracería. Su padre, Avelino, lo llevaba en la troca los domingos. Salían a las 5 de la madrugada, una hora de camino sacudido de polvo y piedras para llegar a tiempo a los juegos. Avelino nunca faltó, nunca. En los años que Fernando jugó en Navojoa, su padre estuvo en todos los partidos que pudo. Se quedaba de pie junto al campo, callado, con los brazos cruzados, observando a su hijo lanzar. No aplaudía, no gritaba, solo miraba. Así era Avelino, un hombre del silencio. Un día llegó alguien distinto al campo de Navojoa. Se llamaba Mike Brito, scout de los Dodgers de Los Ángeles, buscando talento sin pulir en el norte de México. Ese día vio a Fernando lanzar. Vio la curva que quebraba en un ángulo imposible para un chico de 14 años. Vio la recta que subía en lugar de bajar, que engañaba a los bateadores que esperaban golpearla y se la encontraban medio metro más arriba de lo calculado. Y vio el screwball, un lanzamiento que los pitchers profesionales tardaban años en dominar. Un lanzamiento que requería una mecánica especial, una rotación del brazo hacia adentro, que pocos cuerpos podían ejecutar de manera natural. Fernando lo hacía de forma instintiva. Brito esperó al final del partido. «¿Quién te enseñó ese screwball?», le preguntó en español. Fernando lo miró sin comprender bien la pregunta. «Nadie, solo me sale así». Esa misma noche, Mike Brito llamó a la oficina de los Dodgers en Los Ángeles. «Encontré algo en Sonora. Un chico de 14 años. No habla inglés, no tiene entrenamiento formal, pero lanza como los dioses. Vengan a verlo». Los Dodgers tardaron 2 años en firmar a Fernando. Lo siguieron, lo observaron, lo evaluaron. En 1979, cuando Fernando tenía 19 años, le extendieron un contrato. Le pagaron $3,000. $3,000. Para una familia que había vivido de 75 centavos al día, esa cifra era una fortuna incomprensible. Su madre María lloró cuando Fernando hizo sus maletas. No eran lágrimas de alegría pura, eran lágrimas mezcladas de orgullo y de miedo. No sabía si iba a volver, dijo Fernando muchos años después, en una de las pocas entrevistas extensas que concedió. No sabía si podría. Pensé que si fracasaba en Estados Unidos, si esos $3,000 que habían invertido en mí no daban resultado, mi familia no me lo iba a poder perdonar, ni yo me lo iba a poder perdonar. Avelino no fue al aeropuerto. La noche anterior entró al cuarto donde Fernando empacaba, le puso la mano en el hombro y le dijo una sola cosa: «Lanza fuerte». Eso fue todo. Eso fue suficiente. Los Ángeles sin hablar inglés. Fernando llegó a Los Ángeles sin pronunciar una sola palabra en inglés. 19 años, 95 kilos. Cara redonda, sonrisa tímida, piel morena curtida por el sol de Sonora.
parecía más un trabajador del campo que un atleta profesional. Los periodistas americanos que cubrían los entrenamientos de los Dodgers lo miraban con una mezcla de curiosidad y condescendencia que Fernando no comprendía, pero que percibía. «Este es el futuro de los Dodgers», escribió un columnista con sarcasmo en 1979. «Un muchacho gordo de México que parece que va a ponerse a vender tacos en vez de a lanzar una pelota». Fernando no entendía lo que escribían de él, solo lanzaba. Y lanzar era lo único que necesitaba para que el mundo comprendiera quién era. 1980, ligas menores. Fernando pasó la temporada completa ponchando bateadores con una consistencia que los entrenadores no habían visto en mucho tiempo. 162 ponches en 174 innings. Los Dodgers lo subieron al equipo grande en septiembre. 10 innings, 0 carreras permitidas. Entonces llegó 1981, el año que lo transformó todo, el año que cambió Los Ángeles, el año que cambió lo que significaba ser mexicano en Estados Unidos. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Aquí contamos historias que los libros de historia no incluyen. Abril de 1981. Los Dodgers comenzaban la temporada con un problema serio. Jerry Reuss, su pitcher titular, estaba lesionado. El equipo necesitaba a alguien que abriera el primer juego de la temporada regular. Tommy Lasorda, el manager, tomó una decisión que muchos consideraron una locura. «Fernando, tú abres el martes». Fernando tenía 20 años. Nunca había abierto un juego en Grandes Ligas. Su experiencia en el máximo nivel era de 10 innings al final de la temporada anterior. No hablaba inglés, no podía leer los periódicos que lo criticaban ni los que lo elogiaban. Y sin embargo, Tommy Lasorda confiaba en él con una certeza que no necesitaba explicación. 9 de abril de 1981, Dodger Stadium, 45.000 personas. Primer inning, 3 ponches. Segundo inning, 3 más. El estadio empezó a moverse. Algo estaba ocurriendo. Los fanáticos gritaban un nombre que muchos pronunciaban mal, pero que todos sentían. Fernando. Tercer inning, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Fernando lanzó los 9 innings sin que nadie lo retirara. Juego completo, blanqueada, 5 hits permitidos, 0 carreras. Los Dodgers ganaron 2-0. En el túnel después del juego, los periodistas lo rodearon. Cámaras, micrófonos, luces, preguntas en inglés que Fernando apenas alcanzaba a seguir. Su intérprete, Jaime Jarrín, el narrador de radio más célebre del béisbol en español, traducía todo como podía. «¿Cómo te sientes, Fernando? ¿Qué pasó ahí afuera?» Fernando los miró tranquilo, sin arrogancia, sin la euforia exagerada que los periodistas americanos esperaban de un jugador joven después de una actuación así. «Bien, solo hice mi trabajo». Esa respuesta, esas 5 palabras simples, directas, sin adornos, sin performance, eso fue lo que enamoró a Los Ángeles. No fue el ponche número 12, no fue el juego completo. Fue «solo hice mi trabajo», dicho en español, traducido por Jaime Jarrín, saliendo por los altavoces de todas las radios en español de la ciudad esa misma noche. Segundo juego, Fernando contra los Gigantes de San Francisco. Otra blanqueada. Tercer juego, contra los Padres de San Diego. Otra blanqueada. 4 juegos, 0 carreras permitidas. Los periodistas que se habían burlado de él el año anterior ahora buscaban sus palabras con desesperación. Los medios necesitaban un nombre para lo que estaba sucediendo. Lo llamaron Fernandomanía.
Pero hay algo que nadie te ha contado todavía sobre esos meses de gloria. Algo que Fernando guardó durante años antes de confesarlo. Porque cada vez que se preparaba para lanzar, Fernando miraba al cielo. Era su ritual. Antes de cada lanzamiento importante, Fernando elevaba los ojos hacia arriba por un segundo, solo un segundo. Los fanáticos pensaban que estaba rezando. Los periodistas decían que visualizaba el lanzamiento. Fernando mismo, cuando le preguntaban, siempre daba la misma respuesta. Estoy concentrándome, visualizando. Era mentira. La verdad la reveló años después. En una de esas raras conversaciones donde el muro bajaba un poco, Fernando miraba al cielo buscando a su padre. Avelino había fallecido en 1979, el mismo año que Fernando firmó con los Dodgers. Fernando procesó esa muerte como la procesan la mayoría de las personas que no tienen tiempo para el duelo. No hubo velorio al que pudiera asistir a tiempo. No hubo semanas de luto. Hubo una llamada de México, lágrimas en un cuarto de hotel en Los Ángeles y luego el entrenamiento de la mañana siguiente. Le prometí que llegaría a Grandes Ligas, confesó Fernando en 1995. Cada vez que salía al montículo lo buscaba. Miraba hacia arriba para decirle, aquí estoy, te cumplí la promesa. El hombre que llenó el Dodger Stadium más veces que ningún otro pitcher en esa época buscaba a su padre muerto cada vez que lanzaba. Ese hombre cargaba un dolor que nadie en los estadios podía ver. El movimiento cultural. La Fernandomanía no era béisbol. Era un movimiento cultural que ningún analista deportivo había anticipado y que ninguna organización había planificado. Era algo que brotó desde abajo, desde los barrios, desde las taquerías que cerraban temprano los días que Fernando lanzaba, desde las radios en español que duplicaron su audiencia en 6 semanas. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un mexicano era el atleta más famoso del país, no un estadounidense de ascendencia mexicana que hablaba inglés perfectamente y había crecido en California. Un mexicano nacido en México, criado en un pueblo sin electricidad permanente en Sonora, que apenas podía sostener una conversación en inglés y que nunca había ocultado de dónde venía. Eso marcó una diferencia enorme. Las familias mexicanas que vivían en las sombras de Los Ángeles, que trabajaban sin papeles, que agachaban la cabeza cuando los miraba la policía, que enseñaban a sus hijos a no llamar demasiado la atención en la escuela, de repente tenían un héroe que no se escondía. Un héroe que salía al Dodger Stadium frente a 50.000 personas y lanzaba como si el mundo entero le perteneciera. Un héroe que era completamente de ellos. Cuando Fernando lanzaba, mi papá cerraba la taquería a las 7 de la tarde, aunque todavía hubiera clientes, contó un fanático en una entrevista años después. Ponía el televisor chico que teníamos en la cocina, en la barra, y todos nos sentábamos. Los cocineros, los meseros, los clientes que se quedaban. Nadie protestaba. Todos sabían que esa noche la taquería era un estadio. Mi papá lloraba cada vez que Fernando ganaba. No se avergonzaba de llorar. Decía, eso es México, eso somos nosotros, ese muchacho somos todos nosotros. No era exageración, era la verdad más honesta que alguien podía expresar en ese momento. Los Ángeles se transformó. Las radios en español transmitían los partidos. Jaime Jarrín, el narrador en español, se volvió tan célebre como el pitcher mismo. Una generación entera de mexicanos encontró en ese béisbol en español algo que nunca habían tenido: representación. Las tiendas del Dodger Stadium
Vendían camisetas con el número 34, más rápido de lo que podían reabastecer el inventario. Los niños mexicanos que antes querían ser como Roberto Clemente o como otros ídolos latinos, empezaron a querer ser como Fernando. Las niñas en las escuelas de East Los Ángeles arrancaban fotos de las revistas y las pegaban en sus cuadernos. Hollywood también se rindió. Jack Nicholson iba a los juegos. Frank Sinatra pedía boletos. Mejor que cualquier película que se esté rodando en Hollywood ahora mismo, dijo un crítico de cine. Junio de 1981. La portada de Sports Illustrated. La primera vez en la historia de esa publicación que un mexicano aparecía en ella. Fernando ni siquiera sabía que era Sports Illustrated. Le mostraron la portada. Sonrió. «Está bonita». Esa respuesta circuló por todos los medios en español de América Latina, como símbolo de algo que todos comprendían, pero nadie sabía nombrar. Esa humildad sin pose. La portada de la revista deportiva más importante del mundo, y el hombre dijo «está bonita» y siguió con su vida. Julio de 1981, el Juego de Estrellas en Cleveland. Fernando fue seleccionado por primera vez. Tenía 20 años. 6 meses antes, en enero, todavía estaba en Choaquila sin saber muy bien qué iba a pasar con su carrera. Ahora lanzaba frente a 72.000 personas en el estadio más grande en que había estado en su vida. Ponchó a 4 bateadores en 2 innings. Ganó el premio al jugador más valioso del partido. Pero había algo que nadie en esos 72.000 asientos podía ver. Fernando estaba completamente solo. Su familia estaba en México. Su madre no podía viajar porque el proceso de visa era largo y complicado. Sus hermanos trabajaban en los campos. Fernando vivía en un apartamento pequeño en Los Ángeles, con otro jugador mexicano que hablaba inglés y que, sin pretenderlo, funcionaba como puente entre Fernando y el mundo que no entendía. «En el campo me sentía en casa», confesó Fernando en una de sus escasas entrevistas. Adentro de las líneas sabía exactamente qué hacer. Afuera de las líneas estaba perdido todo el tiempo. Una vez fue al supermercado solo a comprar leche. No sabía cómo pedirla, señaló. La cajera sonrió de una manera que Fernando interpretó como burla. Pagó lo que le cobraron sin saber si era la cantidad correcta y salió caminando rápido. El hombre más famoso de Los Ángeles no podía comprar leche solo. Los Dodgers no le dieron clases de inglés, no le asignaron un tutor de idioma, no le designaron un asistente cultural para ayudarlo a navegar una ciudad que era completamente extraña para él. Solo le comunicaron a través del intérprete que se concentrara en lanzar y que el equipo se ocuparía del resto. El equipo se ocuparía del resto. Más adelante vamos a entender exactamente qué significaba esa promesa. Primera revelación: la gloria y la máquina. Esta es la primera de las 4 cosas que prometí contarte. Cómo un niño que recolectaba tomates por 15 centavos al día terminó siendo el atleta más querido de América. Ya lo sabes, ya tienes la historia. El polvo de Sonora, los calcetines enrollados, el scout que apareció en Navojoa, los $3,000, los innings sin carrera, la Fernandomanía, la portada de Sports Illustrated, el MVP del Juego de Estrellas. Pero nadie te reveló lo que ocurrió después de la gloria. Octubre de 1981. Playoffs. Los Dodgers contra los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial. Fernando lanzó el tercer juego. 9 innings de béisbol en el nivel más alto del deporte. Permitió 4 carreras, lo cual en otro contexto hubiera parecido mal, pero los Dodgers ganaron 5-4 y se llevaron la Serie Mundial. Fernando Valenzuela, a los 20 años, tenía un anillo de campeón.
20 años, anillo de serie mundial, la portada de Sports Illustrated, el MVP del Juego de Estrellas, el premio al novato del año, el Cy Young, el galardón al mejor pitcher de la liga, el primer jugador en la historia del béisbol en ganar el Cy Young y el premio al novato en el mismo año. 20 años, piénsalo. Y aquí, exactamente aquí, empieza la historia que nunca te contaron. 1982. Fernando firmó un nuevo contrato. $1 millón al año. En ese momento era el jugador mexicano mejor remunerado en la historia de las grandes ligas. Fernando tomó ese dinero y lo primero que hizo no fue comprarse un automóvil ni mudarse a una casa más grande. Lo primero que hizo fue comprarle una vivienda a su madre en Echoguaquila. Luego le compró un carro a su hermano. Luego comenzó a enviar dinero mensualmente a su pueblo. No era un gesto de imagen. No era para las cámaras. No había cámaras. Era porque Fernando Valenzuela era esa clase de hombre, el que nunca olvidó de dónde venía y que entendió desde el principio que ese dinero no era solo suyo. La mitad de Echoguaquila vivía de Fernando, dijo un periodista. Si alguien requería dinero para una operación, Fernando pagaba. Si la escuela necesitaba libros, Fernando los adquiría. Era el banco del pueblo y nunca cobró un centavo de interés. Pero mientras Fernando sostenía a su familia y a su comunidad, los Dodgers habían comenzado a hacer algo que nadie mencionaba en público. Lo estaban destruyendo. En 1981 lo habían tratado como un milagro, como un regalo del béisbol que había que cuidar y proteger. En 1982 comenzaron a tratarlo como una máquina de ingresos a la que había que exprimir mientras diera resultado. Cada 4 días, no cada 5, como se acostumbraba para proteger el brazo de los pitchers de alta rotación. Innings completos, sin límite de lanzamientos en muchos juegos, sin los descansos preventivos que los médicos del equipo recomendaban. Mi brazo estaba destrozado desde 1983, confesó Fernando años después. Los pitchers no se quejaban. Quejarse era debilidad. Me inyectaban cortisona antes de muchos juegos, una en el hombro, otra en el codo. Los doctores decían que era normal. Yo les creía. Los médicos advertían a los directivos en privado. Están arruinando su brazo. La respuesta era siempre la misma. Cuando Fernando lanza, vendemos 20.000 boletos extra. Los días que él abre, el estadio se llena. Cuando no lanza, hay 10.000 asientos vacíos. ¿Qué lance? ¿Cuántos de nosotros hemos entregado todo lo que teníamos por una organización, por una empresa, por una persona? Y hemos recibido exactamente eso a cambio. ¿Cuántos hemos ignorado el dolor propio? Porque el que estaba del otro lado del escritorio sabía exactamente cómo hacernos sentir que era nuestra obligación continuar. Fernando continuó. Lanzó cuando dolía. Lanzó cuando los médicos decían que esperara. Lanzó porque era lo que sabía hacer, porque el montículo era el único lugar donde se sentía en casa, porque dejar de lanzar era dejar de ser Fernando. Y los Dodgers lo sabían y no hicieron nada para protegerlo. El declive forzado. 1983, 1984, 1985. Fernando seguía ganando, no como en 1981, pero se mantenía competitivo. El problema era que el costo de cada día bueno era más elevado que el del año anterior. Ya no podía peinarme, dijo Fernando en aquella entrevista de 2001. Levantar el brazo por encima del hombro me dolía tanto que a veces me iba a la ducha para llorar sin que nadie me viera, porque no podía mostrar eso.
No podía dejar que el equipo supiera que estaba así. Un hombre llorando en la ducha de un estadio de béisbol porque le dolía tanto el brazo que no podía peinarse. Ese era Fernando Valenzuela en 1984. El mismo Fernando que los fanáticos veían salir al montículo con esa calma que parecía sobrenatural. 1986, una temporada que parece un milagro biológico. Fernando ganó 21 juegos ese año. Fue su mejor temporada después de 1981. Con el brazo que los médicos sabían que estaba dañado, con las inyecciones de cortisona que ya eran rutina, con el dolor que era su compañero constante, Fernando ganó 21 juegos. Los Dodgers le ofrecieron un contrato nuevo, 3 años, $5,5 millones de dólares. El contrato más grande de su carrera. Pensé que ese contrato significaba que me valoraban, dijo Fernando. Pensé que después de todo lo que había hecho por ellos, que los había ganado, que había puesto mi brazo y mi salud, que después de todo eso me iban a cuidar. Pensé que el contrato era el reconocimiento. Se equivocó. El contrato era un seguro para los Dodgers, no para Fernando. Era garantizar que si en 1987 o 1988 Fernando se recuperaba del todo y regresaba a su nivel de 1981, ningún otro equipo pudiera arrebatárselo. Era una inversión de negocios, no un acto de gratitud. 1987. Fernando perdió velocidad. El screwball ya no quebraba igual. 5 victorias y 9 derrotas en julio. Los periódicos comenzaron a escribir lo que siempre escriben cuando un ídolo empieza a declinar. Fernando está acabado. Fernando ya no es el mismo. Fernando debería retirarse. Tommy Lasorda lo cuestionó públicamente. Fernando necesita trabajar más duro. Está fuera de forma. Fernando pesaba lo mismo que en 1981. Lo que había cambiado era su brazo. Más de 2.000 innings en 6 temporadas, decenas de inyecciones de cortisona. El brazo que ellos mismos habían destruido. 1988. Los Dodgers ganaron otra serie mundial. Fernando participó en los playoffs, pero la narrativa era otra. La historia de ese año era Orel Hershiser, con 59 innings consecutivos sin carrera, un pitcher con excelente inglés, cómodo frente a las cámaras. Fernando ya no encajaba en la imagen que los Dodgers querían proyectar. Y en eso consistía el problema, dijo un periodista que cubrió el equipo esos años. Fernando Valenzuela nunca había sido para los Dodgers lo que era para los fanáticos. Para los fanáticos era un héroe, un símbolo, un hombre de carne y hueso que representaba algo más grande que el béisbol. Para los Dodgers siempre había sido desde el principio un activo comercial. Y los activos comerciales tienen fecha de vencimiento. ¿Qué pasó esa mañana de marzo de 1991? La segunda revelación está llegando y es la más difícil de narrar. La traición. Segunda revelación. Marzo de 1991. Vero Beach, Florida. El complejo de entrenamiento de primavera de los Dodgers. Fernando se preparaba para su 11ª temporada con el equipo. 141 victorias, 2 series mundiales, el Cy Young, el novato del año, el MVP del Juego de Estrellas. 11 años siendo Fernando Valenzuela de los Dodgers de Los Ángeles. 28 de marzo de 1991, 10 de la mañana. El administrador del equipo se acercó a Fernando en el campo durante el entrenamiento matutino. «Te esperan en la oficina, Fernando». Fernando asintió. No pensó nada especial.
Había reuniones de ese tipo de vez en cuando. Asuntos del contrato, ajustes de calendario, conversaciones rutinarias de inicio de temporada. Cruzó el campo, entró al edificio administrativo, subió las escaleras, tocó la puerta de la oficina. Adentro estaban Fred Clare, el gerente general, y 2 ejecutivos más de la organización. Nadie estaba de pie para recibirlo. Nadie extendió la mano. Nadie sonrió. Fernando entendió en ese instante, antes de que pronunciaran una sola palabra, que algo grave estaba ocurriendo. Fred Clare habló primero. «Fernando, hemos tomado una decisión. Te vamos a dar tu liberación incondicional». Fernando no entendía exactamente lo que significaba esa expresión en el contexto del béisbol americano. Su inglés había mejorado en 11 años, pero todavía había tecnicismos que se le escapaban. ¿Qué significa eso? Significa que ya no formas parte del equipo. Quedas libre para firmar con quien quieras, pero los Dodgers no van a continuar con tu contrato. Silencio. Fernando los miró uno a uno. El hombre que había lanzado para llenar ese estadio. El hombre que había ignorado el dolor durante años porque ellos se lo pidieron. El hombre que había estado en la portada de Sports Illustrated. El hombre que había ganado la Serie Mundial con ese uniforme. ¿Por qué? Porque creemos que en este momento no puedes ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. Fernando había lanzado bien en los juegos de pretemporada. Su récord de primavera era positivo. Esto no era una decisión basada en su rendimiento en el campo. Después de todo lo que hice por este equipo, ¿así me tratan? Fred Clare no movió un músculo de la cara. Es un negocio, Fernando. No es personal. Es un negocio. No es personal. Esa frase, esas 6 palabras. Si hay una expresión en la historia del béisbol que resume la frialdad con que los deportes profesionales descartan a sus jugadores cuando ya no los necesitan, es esa frase, dicha en esa oficina, a ese hombre. Ese día, Fernando se levantó sin decir nada más. Bajó las escaleras, cruzó el corredor, empujó la puerta del vestidor. Sus compañeros estaban adentro. Lo observaron en silencio. Nadie sabía bien qué había pasado todavía, pero la expresión de Fernando lo decía todo. Orel Hershiser se le aproximó. «Lo siento, hermano». Fernando no respondió. Abrió su casillero, empezó a doblar su ropa, a guardar sus cosas en una bolsa. El gesto más solitario del mundo en un cuarto lleno de gente. Segunda revelación. Los Dodgers habían filtrado la noticia a los medios de comunicación antes de informársela a Fernando. Mientras Fernando estaba adentro de esa oficina, escuchando las palabras de Fred Clare, los periodistas ya sabían lo que iba a ocurrir. Los Dodgers se habían asegurado de que la historia saliera de su lado, con su versión, antes de que Fernando pudiera hablar. Cuando Fernando salió del complejo de entrenamiento, 50 periodistas lo aguardaban. Cámaras, micrófonos, preguntas en inglés, en español, todas al mismo tiempo. ¿Cómo te sientes, Fernando? Por primera vez en 11 años, la máscara se cayó. Me siento traicionado. Una palabra, traicionado. En español, dicha con la calma de alguien que ya no tiene nada que ocultar. Los titulares de esa tarde en todos los periódicos de Los Ángeles y en la mayoría de los medios deportivos de Estados Unidos usaron esa palabra. Traicionado. Los fanáticos mexicanos reaccionaron con una furia que los Dodgers no habían previsto. Quemaron camisetas del equipo en las calles de East Los Ángeles. Boicotearon el estadio. Las ventas de boletos cayeron un 30% ese año. Un 30%. Eso era lo que valía Fernando Valenzuela para la taquilla. Un 30% de los fanáticos que asistían al estadio iban porque él estaba en el equipo.
y los Dodgers lo habían soltado para ahorrar el salario de $2,5 millones anuales. Fernando firmó con los Angelinos de California una semana después, el otro equipo de béisbol de Los Ángeles, la misma ciudad, y su primer partido de regreso contra los Dodgers fue en el Dodger Stadium. El estadio se llenó a capacidad, 48,000 personas. Al menos 40,000 de ellas con camisetas viejas del número 34. No camisetas de los Angelinos, camisetas de los Dodgers con el número de Fernando, las que habían conservado durante años. Cuando Fernando salió a calentar en el bullpen, el estadio estalló. Ovación de pie que duró 5 minutos. 5 minutos. Los jugadores de los Dodgers observaban desde su dugout sin decir nada. Tommy Lasorda, que había cuestionado a Fernando en la prensa meses antes, tenía los ojos brillantes. Fernando lanzó 7 innings esa noche, ponchó a 9. Los angelinos ganaron 3-1. Fernando había vencido al equipo que lo había traicionado. Después del partido, los reporteros aguardaban el drama. Esperaban que Fernando dijera lo que tenía guardado, que nombrara a los ejecutivos, que describiera la escena en la oficina, que expresara todo lo que los fanáticos querían escuchar. ¿Qué significa esto para ti, Fernando? ¿Cómo se siente ganarle a los Dodgers? Fernando los miró tranquilo, como siempre. Tranquilo de una manera que en ese momento ya no parecía serenidad, sino algo más oscuro, algo que se construye cuando uno aprende a guardarlo todo adentro. Solo hice mi trabajo. Las mismas palabras de 1981, las mismas palabras exactas, pero ahora sonaban completamente diferentes. Ahora sonaban vacías, como un muro, los 33 años de silencio. Tercera revelación. Después de los Angelinos, Fernando jugó 2 temporadas más. Baltimore en 1993, Filadelfia en 1994, San Diego en 1995 y 1996. Equipos que lo contrataban por la nostalgia que generaba su nombre, por los fanáticos mexicanos que acudían al estadio cuando él lanzaba, por un talento que todavía brillaba en sus mejores días, aunque el brazo nunca regresó a lo que había sido. En 1997, a los 37 años, Fernando Valenzuela dejó de lanzar. Sin conferencia de prensa, sin ceremonia de despedida, sin discurso emotivo, sin el ritual de cierre que los fanáticos merecían. Un día simplemente no firmó con ningún equipo, y ese silencio fue su retiro. Regresó a Los Ángeles, adquirió una casa en el Valle de San Fernando, donde habitaba una comunidad amplia de familias mexicanas, y comenzó su nueva vida, que era básicamente la misma vida, con una diferencia fundamental. Ya no tenía el montículo. Los Dodgers lo invitaron varias veces a eventos de exjugadores, reuniones de veteranos, ceremonias de aniversario, actos de la organización donde se celebraba la historia del equipo. Fernando siempre declinaba. Esta es la tercera revelación. Los 33 años de silencio. De 1991 a 2024. Fernando Valenzuela concedió exactamente 3 entrevistas largas, 3 conversaciones de más de 20 minutos con periodistas en 3 décadas. Rechazó a ESPN, rechazó propuestas de Sports Illustrated, rechazó a Univisión, a Televisa y a todos los medios mexicanos que le enviaron cartas, mensajes, intermediarios, productores y periodistas conocidos solicitando una conversación. No tengo nada que decir. Era la respuesta que llegaba siempre. En 2003, los Dodgers retiraron su número 34
en una ceremonia oficial en el Dodger Stadium. 45.000 personas. Una de las ceremonias de retiro de número más concurridas en la historia del estadio. Fernando aceptó asistir, subió al podio, habló exactamente 2 minutos. Gracias a los fanáticos, gracias a mi familia, esto es por mi padre. Nada sobre la organización, nada sobre los ejecutivos que tomaron la decisión en 1991, nada sobre el dolor, nada sobre lo que sintió cuando Fred Claire dijo: «Es un negocio, no es personal». Nada sobre el sobre amarillo que llevaba 12 años guardado en un cajón. Los reporteros intentaron acercársele después de la ceremonia. Fernando se fue caminando hacia la salida sin detenerse. Los periodistas llamaron a su esposa Linda para preguntar por qué Fernando no hablaba, por qué evitaba los medios, qué esperaba para contar su versión. Su esposa Linda respondió: «Fernando ya dijo todo lo que tenía que decir en 1991. Dijo una palabra: traicionado. ¿Qué más necesitan escuchar?». Pero la verdad era más compleja que eso. Fernando no hablaba porque hablar le dolía, no físicamente, emocionalmente. El béisbol había sido su identidad desde que tenía 6 años y recolectaba tomates en Sonora para contribuir en casa. Antes de que hubiera dinero, antes de que hubiera contratos, antes de que hubiera 45.000 personas gritando su nombre, había un niño que amaba el béisbol con una pureza que ningún escándalo ni ninguna traición puede fabricar ni destruir completamente. Los Dodgers le arrebataron esa identidad. No la habilidad de lanzar, eso se lo quitó el tiempo y las inyecciones de cortisona. Le quitaron la relación con el béisbol mismo, la capacidad de disfrutarlo, la posibilidad de verlo sin experimentar una mezcla de nostalgia y rabia que era demasiado intensa para manejarse en público. Mi papá nunca volvió a ver un juego completo de béisbol en televisión o en persona, confirmó su hijo Fernando Jr. en una entrevista de 2015. No podía. Ponían el béisbol y él cambiaba el canal o se salía del cuarto. No era terquedad, era que todavía le dolía demasiado. 30 años después, todavía le dolía. 30 años después, el hombre de los 20 años con el anillo de serie mundial, el hombre de la portada de Sports Illustrated, el hombre al que Jack Nicholson iba a ver al estadio. Ese hombre no podía ver un partido de béisbol 30 años más tarde, porque lo que le habían hecho en esa oficina de Florida en 1991 era una herida que nunca cerró del todo. Los años avanzaron de todas formas. El tiempo no pregunta si estás listo. Fernando aceptó un trabajo como comentarista de radio para las transmisiones en español de los Dodgers. La ironía era tan evidente que resultaba difícil ignorarla. La organización que lo había traicionado le pagaba para narrar sus juegos. Fernando aceptó porque necesitaba el dinero, porque tenía una familia que sostener, porque las opciones no eran infinitas cuando tu identidad había sido el béisbol y el béisbol ya no te quería. Hacía su trabajo. Llegaba al estadio, entraba por la puerta de empleados, se sentaba en la cabina de transmisión, narraba con una profundidad y un conocimiento que nadie podía igualar, y al terminar el juego se iba directamente a su automóvil. «Fernando nunca se quedaba a socializar», recordó Jaime Jarrín. Hacía su trabajo y desaparecía. 2020, la pandemia paralizó el mundo. Fernando también paró. Tenía 60 años, había desarrollado diabetes, problemas de hígado, el cuerpo cobrando una factura que se había acumulado durante décadas. Las inyecciones de cortisona, los 2000 innings, el estrés crónico de un hombre que cargó demasiado durante demasiado tiempo. Se quedó en casa con Linda,
con sus hijos, con sus nietos, y siguió guardando el sobre amarillo en el cajón de abajo de su escritorio. La muerte y el sobre amarillo. Cuarta revelación. Octubre de 2024. Fernando Valenzuela murió. Tenía 63 años. Las complicaciones de salud que lo habían acompañado durante los últimos años finalmente fueron más fuertes que él. Falleció en Los Ángeles, la ciudad que lo había amado, con una intensidad que pocas veces un deportista recibe de una ciudad que no es la suya. Los Dodgers publicaron un comunicado oficial ese mismo día. Fernando fue una leyenda, un símbolo de Los Ángeles. Lo extrañaremos para siempre. El funeral fue 4 días después. La iglesia en el barrio donde Fernando había vivido los últimos años de su vida no tenía capacidad para todos los que querían entrar. La fila daba vuelta a la manzana. Hombres de 70 años que lloraban sin vergüenza porque Fernando representaba algo de su propia juventud, de los años cuando creer todavía era más fácil que dudar. Los Dodgers enviaron una corona de flores. Nadie de la directiva actual asistió al funeral. Nadie. Una semana después del sepelio, la familia de Fernando comenzó el proceso de vaciar su oficina. En el cajón de abajo del escritorio encontraron un sobre amarillo con la tinta desvanecida por los años, sellado, con la dirección de las oficinas administrativas de los Dodgers de Los Ángeles, escrita a mano. Adentro, 3 páginas redactadas a mano con una pluma de tinta azul, letra firme pero apretada, como la de alguien que tenía mucho que expresar y poca costumbre de escribir. Fechadas el 15 de abril de 1991. 2 semanas y 3 días después de la mañana en que Fred Claire le dijo: «Es un negocio, Fernando, no es personal». Cuarta revelación. La carta comenzaba así: «A los ejecutivos de los Dodgers de Los Ángeles, ustedes me quitaron todo. No el uniforme, no el trabajo. Me quitaron mi identidad. Llegué a este país sin hablar el idioma, sin conocer a nadie, sin saber siquiera cómo comprar leche en un supermercado. Y ustedes me prometieron, a través de intérpretes, a través de contratos, a través de 11 años de uniforme, que si trabajaba duro, si lanzaba bien, si daba todo lo que tenía, tendría un hogar en este equipo. Trabajé más duro que nadie. Lancé con dolor cuando los doctores decían que parara. Lancé cuando el brazo me ardía tanto que lloraba solo en la ducha para que nadie me viera. Lancé porque ustedes me lo pedían y porque yo amaba este béisbol y este equipo con una honestidad que creo que ustedes nunca entendieron ni quisieron entender. Y cuando mi brazo ya no les sirvió para llenar el estadio y vender camisetas y aparecer en los anuncios, me citaron en una oficina, me miraron a los ojos sin parpadear y me dijeron que era un negocio. Un negocio. 11 años de mi vida. 2000 innings. La Serie Mundial. El anillo que llevo en el cajón de mi escritorio porque ponérmelo en el dedo me recuerda lo que costó y quiénes se quedaron con la mayor parte de ese costo. Ustedes nunca van a leer esta carta. Lo sé. Por eso la puedo escribir con honestidad. Las 2 páginas siguientes eran más de lo mismo. Dolor, rabia, preguntas que nunca iban a tener respuesta. La descripción de cómo se sintió al salir de esa oficina de Florida, de cómo caminó al vestidor tratando de que nadie notara que estaba a punto de quebrarse. Pero el último párrafo era completamente diferente. El último párrafo decía: «Los perdono, no porque se lo merezcan, no porque lo que hicieron esté bien. Lo que hicieron no está bien y ningún tiempo va a cambiar eso. Los perdono porque si no lo hago, ustedes van a habitar en mi cabeza
durante el resto de mi vida, y ya me quitaron suficiente. Me quitaron 11 años de un deporte que amaba. Me quitaron la posibilidad de retirarme con dignidad en el uniforme donde empecé. Me quitaron la tranquilidad de poder ver béisbol sin sentir esto que siento ahora mismo mientras escribo estas palabras. No les voy a dar mi paz también. Esta carta nunca la van a leer. Es para mí, para recordarme que puedo elegir ser libre, que el tamaño de lo que me hicieron no tiene que ser el tamaño de lo que cargo por el resto de mi vida. Fernando Valenzuela, 15 de abril de 1991. Fernando escribió esa carta, la metió en el sobre, la selló, anotó la dirección de los Dodgers al frente y nunca la envió. La guardó en el cajón de abajo de su escritorio y la dejó ahí 33 años, toda una vida. No porque se le olvidara, no porque cambiara de opinión sobre lo que los Dodgers le habían hecho, sino porque esa carta no era para ellos, siempre había sido para él. Esta es la cuarta revelación, pero también es algo más que una revelación. Es una lección que Fernando Valenzuela tardó 33 años en vivir completamente. Una lección que no aparece en ningún libro de autoayuda ni en ningún discurso motivacional. Perdonar no es decirle a alguien que lo que hizo estuvo bien. Perdonar es decirte a ti mismo que ya no vas a cargar ese peso. Fernando lo entendió, no en terapia, no en una revelación dramática, sino de la manera más silenciosa y más honesta posible. Sentado en su escritorio, 2 semanas después de que lo humillaron, redactando una carta que sabía que nadie más iba a leer, escribió su rabia, escribió su dolor, escribió las preguntas que nunca iban a tener respuesta, y al final, en el último párrafo, eligió algo que no era obligatorio, que nadie le pedía, que nadie iba a anotar, porque la carta nunca sería pública. Eligió perdonar, no por ellos, por él. Los Dodgers lo traicionaron. Eso es un hecho histórico, que no cambia con el tiempo ni con las palabras. Utilizaron el cuerpo de Fernando Valenzuela hasta que ese cuerpo no pudo más. Le prometieron un hogar y lo desalojaron sin ceremonia. Le dijeron que era parte de la familia y luego le dijeron: es un negocio, no es personal. Todo eso es verdad. Y sin embargo, Fernando decidió que esa traición no iba a ser la historia central de su vida, que el espacio que esa rabia ocupaba en su cabeza y en su corazón era demasiado valioso para entregárselo a las personas que ya le habían arrebatado demasiado. ¿Cuántos de nosotros cargamos traiciones que tienen décadas? Palabras que todavía escuchamos de noche. Momentos en que alguien que debía cuidarnos eligió su conveniencia. ¿Cuántos guardamos eso en el cajón sin haber escrito nada? Fernando encontró su camino. Fue lento. Tardó 33 años, pero era completamente suyo. Su legado no es 1991. Su legado no es la humillación en esa oficina de Florida. No es el silencio de 3 décadas. No es la rabia justa que tenía todo el derecho del mundo de sentir. Su legado es 1981. Es un niño de Choaquila que llegó a Los Ángeles sin inglés, sin dinero más allá de $3,000, sin contactos, sin nadie que le abriera puertas, y que se convirtió en el rostro de una ciudad entera, en el héroe de millones de familias mexicanas que vivían invisibles y que durante esos meses de la Fernandomanía sintieron por primera vez en mucho tiempo que tenían derecho a ocupar espacio en este mundo. Los niños que querían ser como Fernando, las taquerías que cerraban temprano para ver el juego, los padres que lloraban y decían: esos somos nosotros, las abuelas que no sabían nada de béisbol, pero seguían cada partido porque ese muchacho era de ellas. Fernando Valenzuela
le entregó a una generación entera de mexicanos en Estados Unidos algo que el dinero no puede comprar y que los Dodgers nunca pudieron arrebatarle: dignidad, representación, la prueba viviente de que venir de un pueblo de 300 personas en Sonora, sin electricidad, sin agua corriente, recolectando tomates por 15 centavos al día, no era el final de la historia, era el principio. Y al término de todo, en ese sobre amarillo que nadie abrió durante 33 años, Fernando dejó lo más importante. No la rabia, no el listado de agravios, no el reclamo que habría tenido todo el derecho de formular. Dejó el perdón, escrito a mano, para nadie más que él mismo. Porque los más grandes no son los que nunca caen, son los que aprenden a levantarse sin odio. Si esta historia te enseñó algo, déjame un comentario. Cuéntame qué parte te llegó más. Si conociste a Fernando cuando lanzaba, si tienes tu propio cajón con un sobre amarillo adentro. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. Aquí en Detrás de la Fama las contamos todas las semanas. Si conoces a alguien que debería escuchar esta historia, compártela. Estas historias necesitan circular, no para que los ídolos sean inmortales, sino para que los hombres detrás de los ídolos sean recordados como lo que fueron. Humanos que cargaron más de lo que se les debió pedir y que aún así eligieron ser libres. En el próximo video vamos a hablar de otro hombre que lo tuvo todo, que llenó estadios, que fue ídolo de una nación entera y que una noche tomó una decisión que cambió su historia para siempre. Una decisión que nadie que lo conocía comprendió. Una decisión que él mismo tardó años en explicarse. No te la pierdas. Nos vemos pronto.